través de vasos. Él usa muchos medios por el cual transmite su voz, su palabra, su propósito, su obra divina. Y nos damos cuenta, hermano, que a través del tiempo, desde el antiguo pacto, cómo Él se manifestaba a los escogidos, a los siervos, a los que Él llamaba. Muchas veces lo hizo directamente, ¿va? Y qué hermoso, uno desea, yo deseo, hermano, que así cabal enfrente de mí se pare el Señor y wow, pero yo creo que su grandeza, su santidad instantáneamente nos hace pedazos, ¿va? Pero la misericordia de Dios es grande, hermano, y Él usa medios por el cual podemos llegar a percibir quién realmente es la voz de Dios. Y cómo uno va a poder percibir si es de verdad la palabra de Dios, si usted tiene el Espíritu de Dios. Porque ¿quién escudriña el corazón de Dios? Sino el mismo Espíritu de Dios. ¿Y quién escudriña el corazón del hombre? Sino el Espíritu de Dios, ¿va? Entonces, si hay una conexión con el Espíritu de Dios, entonces el mismo Espíritu nos va a revelar quién en verdad es la palabra de Dios verdadera. Sé que a veces se nos hace razonablemente, nosotros razonamos mucho las cosas y no creemos. Y eso es lo que nos lleva a veces a tambalearnos, a desviarnos. Le digo todo esto, hermano, porque he estado experimentando cosas sobrenaturales, tanto en mí como en los que me rodean. Me han estado visitando y comentando y diciendo todas sus experiencias que están pasando. Y yo digo, wow, Dios está en este lugar. Y yo lo creo, hermano, porque veo la transformación de muchos siervos, siervas que Dios está levantando, que Dios está formando. Tenemos columnas que en verdad son usadas por nuestro Dios maravilloso. Alrededor de nosotros tenemos siervos y siervas que en verdad aman la presencia de Dios, buscan la palabra de Dios. ¿Para qué, hermano? Para ministrar, para instruir, para disciplinar, hermano, para que como el cuerpo de Cristo seamos llevados a la perfección. Bonito es Dios, hermano, cuando empieza uno a revelarnos la verdad, el propósito por el cual Dios lo tiene en este lugar. Y usted no vino o si al caso vino, hermano, y no sabe por qué vino, Dios va a hablar a su corazón en esta noche. Gloria sea al Señor. Vamos a comenzar con un versículo, hermano. Dice 1 Samuel 3:4. Yahvé llamó a Samuel, el cual respondió: aquí estoy, Señor. Fíjense que aquí Samuel tenía estaba un niño todavía, pero era Jehová mismo que lo llamó, ¿verdad? Pero fíjese que él no percibía y no entendía que era Jehová el que lo estaba llamando, porque fue con el sacerdote, ¿va? Y le decía que si él lo había llamado. Y muchas veces nosotros así somos, hermano. Tal vez Dios nos está hablando, hermano, aún con un vaso pequeñito, ¿va? Y a veces decimos, no, ese no cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez todavía somos niños y no sabemos discernir o percibir que en verdad es Dios el que nos está hablando a nuestro corazón. Y muchas veces quisiéramos que fuera el apóstol mismo decirnos una palabra que nos levante, que nos exhorte. ¿Cuántos hemos pasado por pruebas, hermano, y quisiéramos que Dios mismo descendiera y nos dijera esa palabra exacta para conforme a nuestra necesidad? Todos lo anhelamos, hermano, todos queremos eso. Pero es necesario que nosotros seamos probados. Es necesario que nosotros anhelemos ser procesados por la palabra de Dios, que es en este tiempo. Y puse este versículo porque él era un niño todavía.
y dice que no conocía la palabra de Dios. En verdad, hermano, que es a través de la palabra de Dios que vamos a ir creciendo y madurando y ejercitando nuestro oído para saber cuándo es Dios que nos hable. Tiene que haber un fundamento de parte de la palabra de Dios si es Dios el que te está hablando. Y eso es lo que debemos anhelar y querer, que Dios hable cada día a nuestras vidas. Otro ejemplo es Gedeón, ¿va? Mi hermano, estuve leyendo este versículo, ¿va? Y me impactó porque él quería una señal para de si en verdad era Dios el que le estaba hablando. Y Dios mismo le pidió que hiciera una ofrenda, ¿va? Que llevara un cabrito y que lo pusiera en la roca. Y dice que de la roca salió fuego y consumió todo eso. Y esa es figura de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle que si usted tiene al Señor Jesucristo en su corazón, eso me da a entender que usted está percibiendo la palabra de Dios. Porque no es a través de nosotros, sino es a través de nuestro Señor Jesús, que Él es la roca, es lo que nos da la confianza y la certeza de que en verdad Dios está hablando a nuestros corazones. Y eso es lo que debemos de tener seguro en nuestros corazones. Dice, cuando Dios te habla, es para que tú actúes, que tú estés dispuesto a hacer su voluntad. Él no habla solamente por hablar. Él quiere y anhela algo de ti, que te comprometas con Él, que anheles de Él. No que hoy sí y mañana no. Muchas veces Dios tiene planes poderosos para nosotros, de vida y vida eterna. Pero a veces nosotros, en las pruebas y en las luchas, o el qué dirán, uno deja ir esa palabra, hermano. Pero en el nombre de Jesús, hermano, Dios es fiel y yo sé que Dios está haciendo maravillas. Juan 10:27, oiga esta palabra, hermano. Me impactó mucho por un ejemplo que vi. Mis ovejas escuchan mi voz. Este era nuestro Señor Jesús. Yo las conozco y ellas me siguen. Oiga, mis ovejas escuchan mi voz. Si usted vino aquí, porque usted es un rebaño de Jesús. Voy a dar un ejemplo de, en una ocasión en México, mi mamá compró una ovejita, ¿va? Y le dimos cuidado nosotros. Y nos relacionamos tanto como ella, como una mascota, ¿va? Y le pusimos Sancho. ¿Y qué pasa? Que empezó a crecer y a crecer, pero se relacionó tanto con otros que dormía con nosotros, comía con otros, o sea, tremendo la relación. Pero una vez pasó una manada de esa calidad también, ¿va? Iban a llevarlas a comer al cerro. Y pasa y se va ahí Sancho con ellos. Y no nos dimos cuenta que él jaló con el rebaño, ahí se fue. Ya como en la noche, hermano, nos dimos cuenta que no gritaba, no hacía ruido, y empezamos a llamarlo y no aparecía. Y entonces, ¿qué pasó, hermano? Mi papá me decía, va, tú te haces cargo, me lo traes o yo no sé qué te va a pasar. Y yo por el temor, hermano, me tiré a ir a buscarlo a donde guardaban los rebaños, va. Y fui, hermano. Y en cada rebaño que llegaba decía, Sancho. Fui como en 3, hermano, pero al cuarto, créalo o no, me respondió. Y ahí me vino eso, digo, wow, qué tremendo es eso, hermano, va. Y yo le dije al dueño de ese rebaño, dije, ese es mío. Y si, ¿cómo tú sabes que es tuyo? Ponga atención. Sancho, de verdad se lo digo, hermano. Por eso es que me acuerdo de este versículo, digo, wow. Ahora pongámonos en lugar de la ovejita, hermano. Cuando Dios habla a nosotros, si en verdad somos de su rebaño, vamos a decir, amén, hermano. ¿Verdad? Porque eso es lo que Dios quiere. Y esa es una señal de que en verdad somos un rebaño de Dios. Porque estamos atentos. Usted no vino por, yo qué sé, va. El punto es que usted está aquí.
Y ese es el punto. Dios, vaya hasta saber qué Dios tiene para usted hoy, hermano. Algo sobrenatural, me va a sanar, va a restaurar, va a edificar. Yo qué sé, solo Dios. Déselo fuerte, hermano. Gloria a Dios. Eso me da a entender, hermano, que para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios tenemos que conocerlo y Él nos tiene que conocer a nosotros. ¿Y cómo va a ser esto posible? Tener una relación con Dios. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cuántas cosas, medios por el cual podemos tener una relación con Dios, hermano? Oración, estudiar la palabra, alabanza, adoración. Wow, hermano. Yo voy por las calles y platico con Dios. Yo estoy en mi trabajo y platico con Dios. ¿Entiende? Porque ya no tengo otra cosa que hacer. ¿Entiende? Hoy inclusive di un testimonio el Señor hablándome, hermano. Me da, ¿cómo le diré? Es que es un incrédulo, no cree ni en Dios, ni el diablo, ni en nadie, hermano. Dice, yo no creo en nada. Y hablando Dios en mi corazón, dale testimonio de mí. Y digo, wow. Y no quería, hermano. Tenía, yo qué vergüenza, temor, no sé. Y yo decía, ¿para qué le cuento a este bandido si no cree? Pero de todos modos le dije, ok, se lo doy. Y se lo di, hermano. Y dije, mira, a mí me pasó esto y esto y esto. Y se quedó impactado y dice, wow. No sé, dice, pero yo no creo en nada. Y se fue, hermano. Pero yo sé que Dios hizo algo ahí, hermano. Yo sé que Dios hizo algo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué me habló y me dijo que le dijera? Es porque algo sobrenatural estaba haciendo en él. Y bien dice la palabra, ¿no? Uno es el que siembra y otro el que riega, pero el que hace crecer es Dios. Y es la obra de Dios. Gloria sea al Señor. Ahora ve, hermana, que ahí dice, las que son ovejas, ellas me siguen. Y cuando dice siguen, es un caminar, hermano. Es un caminar no solamente de hoy, sino de todos los días. Todos los días. Esto es parte del proceso que Dios nos lleva de estar aquí en su casa. Pero en realidad es allá afuera. Allá nadie lo ve. Allá nadie se da cuenta qué es lo que hace. Solamente el que está allá arriba. Pero si usted está allá afuera y usted está lleno del Señor, usted platica con el Señor, cuando usted viene aquí, usted va a expresar su vida, lo que está viviendo allá afuera. Pero si usted anda afuera de los caminos de Dios, me va a hablar de fútbol, me va a hablar de noticias, me va a hablar de otras cosas. Tal vez hasta venga afligido, con la cabeza abajo. Yo qué sé, tantas cosas que nos agobian allá afuera, hermano. Pero cuando uno anda caminando con el Señor, hermano, somos diferentes. En verdad, empezamos a vivir cosas sobrenaturales, cosas que no vivíamos anteriormente. Va a llegar un punto, hermano. Yo escuché esta palabra hace como 10 años, hermano, de un pastor que vino a predicar allá a otra iglesia y decía, yo cuando veo el pecado siento náuseas. Digo, la puchis, este sí ya se fue muy alto, ¿va? Yo decía, no, esto no puede ser posible de que uno sienta náuseas por el pecado. Créalo o no, sí sucede. Cuando Dios nos está apartando, cuando Dios quiere que en verdad seamos de Él. Y Él nos sella, hermano. Mire, hermano, cosas que pasan sobrenaturalmente, hermano. Tal vez usted no puede vencer algo. Tal vez usted está cansado de esa cosa que la agobia. Pero el poder más grande es de que usted se ponga en la voluntad de Dios. Y cuando usted se pone en la voluntad de Dios y dice, Señor, yo ya no puedo. Ya, hasta aquí, tiro la toalla y se acabó. Entonces viene Dios, hermano. Dice, espérate, déjame ahora yo trabajar. Y ahí empieza, hermano, sobrenaturalmente, quitarnos todos esos apetitos, hermano. Esas cosas que nos agobiaban, empieza a ser quitado. Entonces, ¿qué pasa ahí? La gloria es para Él. La gloria es para Él. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Mira, hermano, en este tiempo vemos que en ese tiempo es a través de nuestro Señor Jesús, va. ¿Quién mejor si nuestro Señor Jesús, hermano?
A mí me hubiera gustado, hermano, estar en ese tiempo, ¿va? Pero nada más por él, ¿va? No en las pruebas, porque ahí sí está duro, ¿va? Pero gloria sea al Señor, ¿va? Mire, Mateo 17:5 dice: aún estaban hablando Pedro cuando quedaron envueltos en una nube luminosa, y de ella salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle a él. Al oír esto, los discípulos se postraron rostro en tierra, sobrecogidos de miedo. Esta es una palabra poderosa que el mismo Dios certifica que Jesucristo es su Hijo y que deberíamos de escucharlo a él, ¿verdad? Pero más lo puse en rojo porque mire, al oír esto, los discípulos se postraron rostro en tierra. ¿Qué pasa cuando usted viene aquí al frente, hermano, y dobla su rodilla? Pues yo me pongo a meditar y a pensar en mi razonamiento humano. ¿Por qué se arrodillan? ¿Ante quién se arrodillan si no ven a nadie? ¿Qué es lo que los trajo a arrodillarse aquí? Es la fe. La fe que hay un Dios. Hay un Jesús que dio su vida por ti y por mí. Por eso es que nos postramos. Hemos creído en la grandeza de Dios maravilloso. Hemos creído en algo que es sobrenatural, que solamente los que tienen su espíritu pueden percibir lo que se está moviendo en este lugar. No todos, hermano, no todos, discúlpeme, pero no todos. Pero qué hermosa es la presencia cuando uno se deleita. Uno no quisiera salir de ahí, hermano. Uno quisiera permanecer ahí. Pero bendito Dios que en su infinita misericordia nos habla, hermano. Juan 5:25 dice: una cosa es cierta, ahora es cuando los que viven alejados de Dios me oirán a mí, que soy su hijo, y me obedecen y tendrán la vida eterna. Eso es usted y yo cuando nos llamó el Señor, hermano. Cuando andábamos todavía perdidos en nuestra mala manera de vivir. Y aún los que se apartan, hermano, hay una esperanza. Esa palabra, hermano, si usted la guarda en su corazón, guárdela. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el caminar diario nos vamos a encontrar con personas necesitadas. Personas que necesitan escuchar una palabra que les dé esa certeza y esa confianza que hay alguien que está esperando. Y ese es nuestro Señor Jesús. Y esa palabra, hermano, guárdela en su corazón. Porque en verdad, hermano, solo Dios es el que puede cambiar al hombre. No hay nadie más. Lucas 18:35 dice: y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba: ¿qué era aquello? Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, hermano, este estaba ciego, no veía, hermano. Y nosotros sí vemos, hermano. Y aún así a veces nos cuesta gritarle a ese Jesús maravilloso. Mire, hermano, en medio de la multitud, cuánta era la necesidad que tenía ese ciego. Cuánto anhelo tenía en su corazón de que Jesús lo atendiera. Si tan solo estuviéramos en ese nivel diariamente, hermano, Dios cambiaría tantas cosas en nuestras vidas, hermano. Porque Él lo que ve es el corazón, el anhelo que usted trae en esta noche, en esta mañana. Porque en verdad, hermano, al menos yo, hermano, tengo batallas, tengo luchas y vengo con necesidad. Pero sé que el que está aquí es el que restaura, el que sana, el que alivia, ¿va? Gloria a Dios. Y ese es el propósito, hermano. Bendito sea el Señor. Qué hermoso, hermano, cuando en medio de la congregación sea exaltado y glorificado Dios, hermano. Que en verdad, hermano, si nosotros glorificamos y adoramos a Dios, hermano, wow, ya la tenemos ganada, hermano. Que en verdad, porque usted y yo somos iguales.
El que yo esté aquí no quiere decir que soy mejor, no, al contrario. Lo que estaba leyendo es lo que me habló a mí primero. Y yo sentí necesidad y dije, Señor, esto es para mí. Y bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pasemos con otro versículo. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nosotros seguimos a Jesús, hermano, y estaba viendo qué significa seguir, y es andar en un mismo camino que Él, cargar la cruz. Lo que Él padeció tenemos que padecerlo nosotros, pero sabemos que Él ha vencido al mundo, ¿va? Él es el que tiene el poder y la autoridad, Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a sacar de toda prueba. Y ese es el punto nosotros que tenemos que creer, cada versículo, cada palabra que Él nos da, guardarlo en nuestro corazón. ¿Por qué le digo esto, hermano? Es bonito escuchar la palabra, pero ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? ¿Dónde está esa palabra que te dio? ¿La guardaste? ¿La escribiste en la tabla de tu corazón? Y eso es lo que nos va a sacar adelante, eso es lo que nos va a librar. Jesús, cuando se fue tentado y llevado al desierto, ¿con qué reprendió al enemigo? Con la palabra. Lo venció con la palabra, hermano. Entonces es necesario que nosotros tengamos esa palabra en nuestro corazón. Cuando Dios me alcanzó, hermano, y venía en el tren y venía leyendo una Biblia, y el primer versículo que me dio fue este. Y no sé por qué razón no se me olvida. Uno dice ya está viejo, se le olvidan las cosas, pero este versículo no se olvida, hermano. Clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas buenas y desconocidas que tú nunca has visto. Wow, y siempre viene a mi corazón esa palabra, hermano. Y se hace vida en mí, hermano. Cuando ya creo que no puedo, ahí me levanta otra vez. Y bendito sea el Señor, hermano. Por eso le digo que es bien importante guardar la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Juan 12:26. Si alguien quiere servirme, que me siga. Otra vez que me siga, hermano. Esto es constantemente seguir, ¿verdad? Dice, correrá la misma suerte que yo, y todo el que me sirva será honrado por mi Padre. Pero este es el galardón, hermano. Si usted le sirve y camina conforme a nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos va a honrar. Y qué gran privilegio, hermano. No sé si me entendió, hermano. Ustedes saben quién es el Padre. Es algo divino, es algo eterno, hermano, que si aprendiéramos a dimensionar quién es Dios Padre, wow, estaríamos en otra dimensión. Pero bendito sea Dios, hermano, que es el tiempo de Dios que va a revelar y dar el entendimiento de su palabra. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Aquí es el apóstol, hermano. Es otro medio por el cual Dios habla a nuestras vidas, a través de los apóstoles. A ellos son los que se les revela la palabra de Dios. Y ellos son los que nos vienen a instruir y a guiarnos conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que es necesario que tengamos cobertura apostólica, porque es algo bien importante, hermano. Dios no se va a revelar sino primeramente a la cabeza. Es un orden de Dios. Qué bueno fuera que Dios solamente, mire, vemos ahí en el ejemplo de Samuel, ¿va? ¿Qué le pasó al sacerdote?
no tenía visión, estaba caído y ni él mismo se daba cuenta que era Jehová hablándole a Samuel. Qué tremendo es cuando la cabeza no tiene visión, no tiene dirección de Dios. Por esa razón damos gracias y gloria a Dios, porque en verdad aquí hay palabra, hay revelación. Tenemos a alguien que está parado a la brecha. Tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. Y sabemos que Él va a dar cuenta de nosotros. En el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y esto es lo que Dios quiere hacer cuando nos habla en nuestras vidas. Ahí está, hermano. Si no es para reprender, corregir, para instruir. ¿Y para qué? Para que seamos equipados. Todos los que estamos aquí, hermano, tenemos un llamado. En el nombre de Jesús. Y yo lo creo, hermano. Yo lo creo, ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios ya tiene un plan divino con cada uno de nosotros. Eso es certero y lo creo con todo mi corazón, hermano. Porque Dios sigue hablando, equipando, hermano. Usted en el lugar que está sirviendo es porque Dios sabe que ahí usted es eficiente. Mire, hermano, qué hermoso cuando uno estaba viendo, hermano, cuál es la diferencia entre un don y una virtud. El don que viene de parte de Dios es para edificar el cuerpo de Cristo. Pero la virtud es para un servicio natural que se necesita aquí. Es mucha diferencia. Cuando el don es dado por Dios a través del Espíritu, es con poder, es con revelación, es con guianza, es con dirección. Y va a cumplir con un propósito. Es divino, es eterno, es promesa de Dios. Por eso aprendamos en verdad a anhelar lo que viene de parte de Dios. Eso es lo más hermoso y precioso, porque vamos a ser de bendición para otros, hermanos. Gloria sea al Señor. Esto es a través de la palabra. Mire todo lo que dice la palabra. Dice 2 de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Por eso es que nuestro apóstol nos dice: tomen nota, tomen nota. ¿Por qué, hermano? Bueno, a mí me pasa, no sé usted, se me olvida. Si uno hiciera preguntas, ¿cuál fue el primer versículo que dio el apóstol en la última? No se preocupe, no voy a preguntar, solo es ¿verdad? Y se nos olvida, hermanos. Pero ahí dice: presten atención. Eso me da a entender, hermano, que si yo soy olvidadizo, mejor apunto. Y eso es lo que hago, hermano. Hace 15 días, me parece, vino el apóstol y yo no vine, ¿verdad? Eso fue un martes. Pero alguien me mandó un mensaje y me mandó este versículo. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Mira, hermano, esa palabra se me quedó aquí. ¡Wow! Y yo ponía a pensar, ¿por qué hay palabras que las guardamos y por qué hay palabras que no las guardamos? Pero yo creo que conforme a la necesidad, conforme al anhelo, es uno como va guardando esas palabras en nuestro corazón. ¿Y para qué, hermano? Para que en próximos días usted hace de bendición para otros. Tal vez esté pasando por la misma necesidad que usted está pasando, y ahí suelte, y ahí de esa palabra,
y va a ver cómo va a haber un cambio, una transformación en esa vida, hermano. Y ese es el propósito de Dios, para guardar la palabra de Dios. Para que cuando usted escuche la voz de Dios, uno puede estar certero de que es Dios hablando a nuestro corazón, que traiga sanidad para nosotros. Santiago 1:22, sea hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ay, Señor bendito. Cuando nosotros vivimos la palabra, se va a ver el cambio, se va a ver la transformación en cada uno de nosotros. Es necesario que en verdad nos hagamos hacedores de esa palabra. ¿Por qué, hermano? Hay ejemplos, hermano, que solo Dios sabe por qué razón pasan todas estas cosas, pero que sea Dios guardándonos, ¿va? ¿Por qué para lo espiritual nos cuesta, hermano? Pero para lo secular, así, mira. Yo me puedo aventar 3 movies de 2 horas y no me canso, no me agarra sueño, hermano. Pero si le dicen para la palabra, 3 renglones y ya usted está, pero en el tercer cielo, ¿va? ¿No se ha puesto a pensar por qué, hermano? Qué tremendo, ¿va, hermano? ¿En qué nivel estamos, hermano? Se lo digo porque también me pasa a mí, no crea que no. Pero es necesario, hermano. Es necesario que nos metamos a buscar la presencia de Dios. Es necesario, hermano. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. ¿Cuántos toman esa palabra, hermano? Pero para eso hay una demanda para cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que vivirla. ¿Y cómo, hermano? Ya hemos venido viendo a través de la palabra, ¿verdad? Necesitamos guardar la palabra. Necesitamos buscar la palabra, hermano. Escudriñar la palabra, hermano. Es el medio por el cual hoy en día Dios nos está hablando. Gedeón y Samuel y todos ellos, hermano, no tenían Biblia, hermano. Y a nosotros, hermano, hasta 500, 600 Biblias y ni una leemos, hermano. Qué tremendo, ¿va? Que el Señor nos auxilie ahí, hermano, porque hijo de la mano. Gloria sea al Señor. La oración, ahí viene lo precioso. Jeremías 29:12 dice, en esos días, eso está hablando para nosotros, hermano. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Aquí nos habla, hermano, de humildad. Porque para que usted venga aquí a orar, dejar todo lo de allá afuera, hermano, y tomar el tiempo para oración, es que usted se está humillando. Y cuando usted se humilla, quiere decir que nosotros estamos reconociendo que necesitamos. Y ahí es donde Dios va a hacer la obra. Ahí es donde nosotros menguamos y Él crece. ¿Y cuántos les gusta aquí venir a la oración, hermano? No levanten su mano. Es bien peleada esa área, hermano. Es bien peleada esa área. Por eso es que, y si es bien peleada, hermano, eso me da a entender que si uno se mete ahí va a haber mucha bendición para cada uno de nosotros. Porque es algo tremendo, ¿va? Fíjese otro punto, ¿va? La oración en el lugar santísimo. Es adoración e intercesión. Aquí ya uno va a otro nivel, ¿va? Pero esto se va alcanzando a través de la guianza y la instrucción de Dios. Porque es Dios el que nos va instruyendo y nos va diciendo qué es lo que uno tiene que hacer, ¿va? No sé si usted se recuerda, uno ora a veces por las necesidades de uno, ¿va? Señor, ayúdame, tengo esto, tengo lo otro. Pero después va creciendo, hermano, va madurando. Después, ¿qué pide? Señor, bendice a mi hermano,
Ayúdalo, Señor, auxílialo. Ya intercede por otros. Y ya usted aprendió a hacer a un lado lo suyo y a interceder por otros. Pero para alcanzar ese nivel, usted ya ha caminado un buen tramo en el Señor. Usted ya se entregó a Dios. Y eso es lo que le va dando la madurez. Como nuestro Señor Jesucristo, ¿va? ¿Qué tenía Él que pagar por nosotros, hermano? Y sin en cambio por amor se entregó por nosotros. Y vamos a llegar a ese nivel, hermano, si nosotros seguimos escudriñando la palabra. Veo a los apóstoles, hermano, me imagino yo. Muchos decimos cosas incoherentes, ¿va? Pero qué sacrificio hacen los apóstoles, hermano. A veces no duermen. A veces andan de aquí para allá, hermano. A veces no tienen ni tiempo de ver a su familia. Pero hay bandidos o bandidas que critican a los pastores, a los apóstoles. Se roban el dinero, andan en los mejores aviones, los mejores carros. Claro, ellos solamente ven lo que se puede ver, pero no ven aquello que solamente lo hacen en comunión con Dios. Que han pasado horas desveladas, en ayunos, hermano. Y eso es lo que no ven ellos, ¿va? Pero bendito sea el Señor, que Él es el que pone el sentir como el querer, ¿va? Adoración, dice, es el regocijo en el Espíritu por lo que Él es. Ya no es por lo que Él nos da o nos dará, sino por lo que Él es. Es una oración en el Espíritu. Ya no es con la ayuda o auxilio del Espíritu, sino inmersión en el Espíritu. Dice, la gloria de la Shekinah, la luz de la presencia se manifiesta, y es entonces en donde la adoración tiene su lugar. Aquí es cuando, hermano, ya no hay razonamiento, ya usted entra a otra dimensión, hermano, en donde, wow, es algo sobrenatural. Por eso ahí es donde dice, si oráramos en espíritu, en lenguas, de espíritu a espíritu, ahí es donde entra lo sobrenatural, lo que la humanidad no puede entender. Ahí es donde se manifiestan cosas sobrenaturales, donde pasan milagros, donde pasan visitaciones. Y un ejemplo que busqué es, mire este versículo, Apocalipsis 1, Dios dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Me puse a ver este versículo, hermano, porque déjeme decir que cuando el Señor regrese, si estamos en esa dimensión, se nos va a hacer fácil percibir cuando venga nuestro Señor Jesús. Facilito. Pero es un lugar en donde solamente no todos lo van a alcanzar. Segunda de Corintios 12:2 dice, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en el espíritu. Dios lo sabe, pero sé que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, solo Dios lo sabe. ¿Qué es lo que vería Pablo? ¿En qué dimensión estaba que vio todo eso? Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos anhelar, hermano. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. ¿Verdad, hermano? Porque eso es algo hermoso, algo precioso, ¿va? El apóstol habla de las visitaciones de nuestro Señor Jesús, ¿va? A los míos me les manifestaré, dice su palabra. ¿Verdad que tenemos que anhelar todo esto, hermano? Porque el Señor está a la vuelta de la esquina, hermano. Primera es Isaías 30:21, dice, tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Este es Dios hablando a nosotros, hermano. Pero es a través de nuestro Señor Jesús. Es a través de la guianza del Espíritu Santo que vamos a poder llegar y alcanzar la estatura del varón perfecto.
Hermano, el propósito por el cual Dios nos trajo a este lugar es que Él tiene un propósito con nosotros. El punto es que anhelemos. Yo no sé cómo está usted en su vida espiritual, ¿verdad? Pero en verdad, si usted anhela, si usted desea escuchar la voz de Dios, tenemos que aprender a que nuestros oídos estén atentos a la voz de Dios. ¿Y cuántos anhelamos? Yo creo que todos, ¿va? Y si anhelamos, en verdad, vamos a escuchar la voz de Dios. Pero no dejemos de congregarnos. No dejemos de visitar la casa del Señor. Porque en verdad, hermano, es aquí. Bueno, a mí al menos me cuesta en la casa escudriñar la palabra. Pero gloria a Dios, cuando uno viene aquí, hermano, aquí siempre hay palabra de Dios. Mire, ahí están los ancianos, hermano, que cuando el apóstol nos dice le toca, no me van a desmentir, ¿va? Pero buscamos por río, mar y tierra que Dios hable a nuestros corazones. Pero nomás no sabemos que no nos van a llamar aquí, se acomoda uno. Ya, mi pastor va a predicar. Y qué tremendo, hermano, ¿va? No solamente para nosotros los ancianos, hermano, yo creo que para todos. Y les voy a decir una verdad. El que en verdad está escudriñando la palabra va a ser exaltado. Se va a ver, se va a dimensionar, va a sobresalir de entre todos nosotros. Se lo digo en verdad. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús cuando predicaba dice, ¿y quién es este que con poder y autoridad echa fuera demonios? Los fariseos, hermanos, le decían eso. Los religiosos, los que no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque para él era una necesidad escudriñar la palabra de Dios. Y vive Jehová de los ejércitos, hermano, que anhelemos esa palabra. Porque en verdad eso es lo que nos va a dar vida. Eso es lo que va a cambiar a nuestra familia. Eso es lo que va a cambiar a nuestros hijos. Eso es lo que nos va a cambiar a nosotros. La palabra de Dios. Cuando estaba yo ahí atrás, hermano, empezaron a orar por mí. Y Dios me dio una visión, hermano. Vi cómo Dios estaba levantando un ejército. Un ejército de guerreros y guerreras. Pero de entre ellos vi muchos que estaban agotados. Y empecé a llorar porque dije a Dios, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué me quieres dar a entender? Hermano, yo solo sé que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero si usted anhela, tiene que pagar el precio. Tiene que dejar las cosas de allá afuera y someterse al plan de Dios. Si Dios nos dice escudriñemos la palabra, vamos a escudriñar la palabra. Si Dios dice vamos a orar, vamos a orar. Porque ahí es donde Dios nos está hablando y tenemos que atender esa palabra de Dios. Es la única manera como nosotros vamos a crecer espiritualmente y ser capaces de escuchar la voz audible de Dios. ¿Por qué no se levanta, hermano, y vamos a orar? Siento en mi espíritu, hermano, que oremos.
Oremos para que Dios levante siervos y siervas que oren, que escudriñen la palabra, que ponga el sentir en nuestros corazones, que en verdad seamos verdaderos, íntegros, que podamos representar a ese Dios maravilloso, no solo aquí, sino también allá afuera, hermano. El tiempo se está acabando. Estamos en los tiempos finales. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido, maravilloso Dios, que obres, papito hermoso, que perdones nuestras faltas, Señor, que perdones, Padre, por no ser, Señor, anheladores de tu palabra, Señor. Enséñanos a caminar y a vivir en el Espíritu tuyo, Señor. Que seamos guiados por tu Espíritu, maravilloso Dios. Reconocemos que por nosotros mismos no podemos, Señor. Pero si tú estás en medio de nosotros, Señor, toma el control, toma la autoridad de nuestras vidas, de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, Señor. Y llévanos, Padre, a un vivir en el Espíritu Santo, Señor. Llenura de tu Espíritu Santo, papito hermoso, que anhelemos con pasión, Señor, tu palabra, bendito Dios. Oh, bendito Rey, glorifica tu vida, Señor, en nosotros, Padre. Haz que resplandezca tu rostro sobre nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, papito hermoso.